La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos. La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos, logrando trabajar conjuntamente en un entorno en tiempo real y con los más altos estándares de seguridad y calidad. Trabajamos con equipos de última generación, estando a la vanguardia de nuevas tecnologías. Estos ensayos son de vital importancia para conocer el estado de los activos eléctricos, obteniendo los resultados de los ensayos y correcto diagnóstico para la prevención, identificación y resolución de problemas de los sistemas de potencia. Para ello contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten estar a la vanguardia de los servicios más sofisticados. Pero eso no es todo. Ofrecemos aún más en el sector eléctrico. Tenemos soluciones en pruebas y diagnósticos en máquinas rotativas y equipos electromecánicos, montaje, regeneración y tratamiento de aceites dieléctricos de transformadores, mantenimiento de subestaciones, alta tensión, media tensión y baja tensión, ingeniería de proyectos. Montaje electromecánico de subestaciones y líneas de transmisión, obras civiles para subestaciones, salas eléctricas y líneas de transmisión, instalación, configuraciones y pruebas de sistema de protección, control y comunicación. Asimismo, para ejecutar estos proyectos contamos con un equipo de colaboradores calificados y certificados por instituciones internacionales. Estamos comprometidos en ejecutar los servicios que demandan nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Contamos con certificación en sistemas integrados de gestión, con estándares de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional conforme a las exigencias de nuestros clientes. En TID Electric, la seguridad es vital para atender a nuestros clientes cumpliendo con nuestro objetivo: cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánicos. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric. Innovando soluciones. En breves momentos estamos iniciando con el seminario mientras esperamos a que más asistentes se unan. Muy buenas noches, les doy una cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Les saluda Yanela Díaz, representante de TID Electric, quien apertura los seminarios técnicos que venimos brindando.
Me permito presentar a TID Electric SAC, empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Agradecerles también por su participación en esta capacitación. Asimismo, por el chat se ha enviado un enlace para que los asistentes que deseen un certificado de la presente charla se registren de forma adicional, el cual tendrá un costo de 50 soles. Invitarlos además a que se unan a través de las plataformas de Facebook, nuestro fanpage, donde nos pueden encontrar como TID Electric. De igual forma pueden ver las grabaciones anteriores en nuestro canal de YouTube como TID Electric. Continuando con el seminario técnico virtual, el tema del día de hoy es nuevas técnicas de inspección de líneas de transmisión de alta tensión. Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Gabriel Contreras Sotelo, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector eléctrico, con capacitaciones nacionales e internacionales, certificación internacional nivel 1 en termografía por la ITC, certificación internacional en análisis y diagnóstico de efecto corona por la CITI, experiencia en montajes y mantenimiento de transformadores de potencia. Actualmente se desempeña como especialista en mantenimiento y confiabilidad en TID Electric SAC. Recordarles también que al finalizar la exposición se hará una ronda de preguntas que pueden realizarlas mediante la opción del Q&A que pueden ver en la parte inferior y también a través de los comentarios en la transmisión por Facebook. Estimado ingeniero Gabriel, bienvenido. Gracias, Yanela. Primero que nada, saludarlos a todos y darles la bienvenida a esta charla. Espero que todos estén bien de salud y su familia también. Nos concierne esta reunión porque queremos aprender, ¿no? Y una vez que aprendemos, hacemos bien las cosas. Esto me remonta a mis padres y abuelos que me transmitieron esta filosofía andina, ¿no? Que justamente dice eso, ¿no? El ayinta munay, quiere bien. Ayinta yachay, aprende bien. Y cuando aprendemos bien, hacemos bien las cosas, ¿no? Que sería el ayinta aruay, haz bien las cosas, haz bonitas las cosas, ¿no? Me he permitido compartirles esta filosofía que sirve para la vida y para el trabajo, ¿no? Así que podemos emplearla tranquilamente. Espero que esta charla sea del agrado de ustedes, que cumpla sus expectativas y que se lleven información que complemente lo que ya conocemos y que nos permita tomar mejores decisiones para el bienestar de nuestros activos. Sin otro particular, vamos a empezar. El contenido que vamos a ver a continuación es el mantenimiento, qué es el mantenimiento, tipos de mantenimiento. Vamos a ver el sistema eléctrico de potencia, algunas estadísticas del SEIN. Ya nos vamos a enfocar en las líneas de transmisión, el mantenimiento en las líneas de transmisión. Vamos a ver la faja de servidumbre, inspección de líneas de transmisión con dron, termografía de líneas de transmisión con termografía en las líneas de transmisión, perdón, efecto corona en las líneas de transmisión. Vamos a ver la gestión e interpretación de resultados y vamos a finalizar con las preguntas. Entonces, ¿qué es el mantenimiento, no? Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado estas frases que seguramente les van a hacer recordar, ¿no? Cuando todo va bien, nadie recuerda que existe el mantenimiento, ¿no? Cuando algo va mal, dicen que no existe. Y cuando es para gastar, esto me hace recordar a algunos clientes, se dice que no es necesario, ¿no? Pero cuando realmente no existe, ahí sí creo que todos concordamos en que debería existir, ¿no? Un plan de mantenimiento. Entonces, el mantenimiento es una función o proceso que consiste en un conjunto de actividades que permiten que el activo cumpla la función para la cual fue adquirido, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería, el mantenimiento debe asegurar la disponibilidad de la función de los equipos, que se necesitan en distintas partes de una organización para ejecutar operaciones confiables con una tasa óptima de rendimiento sobre la inversión. Entonces, el objetivo principal del mantenimiento es apoyar el proceso de la producción, ¿no? Y los objetivos secundarios serían la disponibilidad, confiabilidad, operatividad y costos aceptables. Entiéndase que estos costos aceptables no son siempre los costos más bajos, ¿no? Sino costos adecuados para garantizar estos objetivos del mantenimiento. Es importante también
partir y ver la evolución del mantenimiento. Vamos a ver la primera generación por los años 1900, ¿no? Que básicamente era en reparar cuando falla. La segunda generación a partir de 1960, reparaciones mayores programadas, sistemas de planeamiento y control de trabajo, ¿no? Y aparecen las primeras computadoras grandes y lentas, ¿no? Después ingresamos a la tercera generación, donde se da el monitoreo de condición, diseño direccionado a la confiabilidad y facilidad para el mantenimiento, estudio de riesgos. Ya por los 2000 las computadoras son mucho más pequeñas y rápidas, análisis de modo de fallas y sus efectos, trabajos multifacéticos y en grupo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros nos encontramos todavía en esta generación. Y la cuarta generación es el mantenimiento 4.0. Está la industria 4.0, ¿no? El Internet de las cosas, el Machine Learning, la inteligencia artificial, el Big Data, que es hacia donde debemos apuntar, ¿no? Acá tenemos una traza que es muy importante, donde vamos a ver la rentabilidad versus la confiabilidad y disponibilidad de nuestros equipos, ¿no? Como hemos visto, a medida que se iba evolucionando el mantenimiento, por ejemplo, en el correctivo, vemos que el mantenimiento correctivo es la forma más cara y peligrosa de operar, ¿no? Antiguamente. No existe control alguno sobre la operación, costos de reparación mayores, usualmente termina en fallas catastróficas y daños al personal. Luego ha ido evolucionando y se tenía el mantenimiento preventivo, ¿no? Pero el calendarizar los periodos entre reparaciones no garantiza que las máquinas cumplan los ciclos completos entre mantenimientos, ¿no? Sino que además hay una alta probabilidad de introducir fallos que no existían antes de intervenirlas, ¿no? Entonces, por eso es que sale el mantenimiento predictivo, ¿no? Que ya mide la condición de operación real de los equipos, ayuda no solo a determinar cuándo es el momento adecuado para intervenirnos, realiza reparaciones, sino que permite verificar la calidad, ¿no? De las reparaciones, genera estándares de calidad y aceptación de proveedores, ¿no? Luego ya aplicando esto de acá, pasamos al mantenimiento proactivo, ¿no? Que está soportado básicamente en el historial de operaciones de los activos, ¿no? Obtenidos por el predictivo, ¿no? Ve análisis de causa raíz, también hace buenas prácticas. Aquí, por ejemplo, se aplica el correctivo bueno, no el correctivo malo que era anterior, que, por ejemplo, cambia ya los equipos cuando están por fallar, ¿no? Con los resultados del predictivo, ¿no? Por ejemplo, se puede tomar intervenciones en las líneas de transmisión de siliconado, limpiezas, antes de que el equipo falle, ¿no? Yanela, tenemos una encuesta para nuestros amigos que nos están escuchando. Sí, estimado, vamos a realizar un breve sondeo para poder interactuar con los participantes. En este momento nos va a salir una encuesta. A ver un momento. Ahí está. Y la pregunta es, ¿qué tipo de mantenimiento realiza en sus instalaciones eléctricas? Invitamos a todos a que puedan votar, a que puedan participar de esta pequeña encuesta para que el ingeniero nos pueda comentar sobre los resultados. Básicamente el objetivo de esta encuesta es para ver el punto de partida, ¿no? Donde más o menos nos encontramos y poder ir hacia adelante, ¿no? Ya están votando. Por ahí vemos el preventivo. Bueno, vamos observando que va ganando el preventivo, ¿no? Pero se acerca el predictivo basado en la condición, ¿no? Que es lo que queremos apuntar, ¿no? Ya tenemos los resultados finales. Ingeniero Gabriel, por favor, coméntenos sobre los resultados obtenidos.
A ver, ok, mira, tenemos un 17% de 17% de solo correctivo, eventualmente preventivo un 49% y predictivo basado en la condición un 34%, ¿no? Que más o menos creo que los que vemos mantenimiento estamos ahora acá, ¿no? Pero apuntamos hacia el predictivo basado en la condición, ¿no? Al mantenimiento proactivo, ¿no? Ok, vamos a seguir. Bueno, ya vamos entrando netamente al tema, pero antes de eso es bueno ver el sistema eléctrico de potencia, que es un sistema eléctrico de potencia. El sistema eléctrico de potencia está constituido de tres grandes ramas, que es la generación, la transmisión y la distribución. En la generación, ya sea una central hidroeléctrica, una central térmica, una de ciclo combinado, tiene una subestación elevadora, ¿no? Después de esta subestación elevadora, tenemos la línea de transmisión que conecta a la subestación, que conecta al sistema eléctrico interconectado, y esta la deriva a los clientes finales, que son las minas, industrias, empresas, personas naturales como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es una línea de transmisión? Una línea de transmisión eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión y distribución de energía eléctrica. Está constituida por conductores, estructuras de soporte, aisladores, accesorios de ajuste entre aisladores, estructuras de soporte y cables de guardas, ¿no? El cable de guarda usado en líneas de alta tensión para protegerlas de descargas atmosféricas, ¿no? Y ahora transmiten también la fibra óptica. La clasificación, líneas de transmisión y distribución, ¿no? Bueno, acá tenemos unas estadísticas. Estas estadísticas son estadísticas de fallas del CEIN del 2014. Básicamente se siguen manteniendo igual, la tendencia es la misma, donde vemos, por ejemplo, en líneas de transmisión, 9 fallas externas, ¿no? Fallas de equipos 25, fallas del sistema de protección 5, fallas por factor humano 6, fallas por fenómenos naturales o ambientales 262 fallas, fallas por operaciones 1, fallas cuyas causas no fueron identificadas 356, otras causas distintas a las anteriores 95, que hacen un total de 759 fallas, ¿no? Que es un montón. Hay que entender que tenemos más de 10.000 kilómetros de líneas de transmisión en el sistema eléctrico interconectado, así que es un montón. Entonces, al costado a la derecha tenemos la probabilidad de fallas de elementos, y vemos que la mayor cantidad de la tajada de la torta se la lleva a las líneas de transmisión, ¿no? Con una probabilidad de falla del 50% respecto a los cables, equipos de interrupción, transformadores de corriente, equipos de control y otros. ¿Y esto por qué, no? ¿Por qué? Porque las líneas de transmisión están expuestas o sea, están en la parte externa, ¿no? de la instalación, son difíciles de controlar, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos un tractor que ha chocado a la línea de transmisión, fenómenos naturales como huaicos, el fenómeno del Niño, las condiciones climáticas también, ¿no? Acá tenemos un caso, esto pasó en la Patagonia, y este es el resultado, ¿no? Bueno, acá tenemos una línea de transmisión de muy alta tensión, la línea de transmisión de alta tensión, 220 kV, y líneas de media tensión, ¿no? La faja de servidumbre es el área de seguridad establecida a lo largo del recorrido de las líneas de transmisión para salvaguardar a las personas e instalaciones, ¿no? Su ancho depende del nivel de tensión, ¿no? O sea, para un nivel de tensión de 10 a 15 kV, la faja de servidumbre es de 6 metros. Para un nivel de tensión de 20 a 36 kV, la faja de servidumbre es de 11 metros. Para un nivel de tensión de 60 a 70 kV es de 16 metros. Ya para una línea de alta tensión de 115 a 145 kV es de 20 metros. Y para una línea de transmisión de 220 es de 25 metros, y de una de muy alta tensión es de 64 metros, ¿no? Es importante ver esto. Esto ha sido una publicación por el OSINERMIN, la 9ª revisión en el 2018, ¿no?
Es importante ver esto porque nosotros vemos que muchas veces no se cumple esto, ¿no? Restricciones de la faja de servidumbre. Acá un recordaris, ¿no? Algunos incidentes que se dan, ¿no? Recomiendan no volar cometas, no caminar cerca de estructuras, no construir casas debajo de la línea de transmisión, y aunque parezca absurdo, ¿no? Porque se ha dado, no colocar árboles, yunzas, cortamontes, juegos artificiales debajo de los cables, ¿no? Bueno, ya vamos entrando netamente al mantenimiento de las líneas de transmisión y vemos la inspección de la condición física de elementos y de los componentes de la línea, ¿no? Realmente, ¿cómo se daban estas inspecciones, ¿no? Se daba a nivel de piso, cada, digamos, encargado tenía que ir a la base de la torre para ver la faja de servidumbre, los componentes, ¿no? Y era un trabajo bastante agotador y eh, es bastante complicado, ¿no? O también esperar a una parada programada para revisar los elementos, ¿no? Subían los linieros, tomarles la foto, pero igual para inspección la vista todavía era un poco limitada, ¿no? Pasar una cámara fotográfica hasta arriba, eso es antes, ¿no? Eh, Tenemos ahora también la limpieza de la faja de servidumbre. Esto de acá también tiene que ser monitoreado constantemente para ver las amenazas que tenemos debajo de la faja de servidumbre, ¿no? Igual, antes solo era por recorridos, pero ahora, como vamos a ver en adelante, el tema de inspección, básicamente de los elementos y de la franja de servidumbre con dron, no tiene comparación, ¿no? Por la versatilidad del dron. Mediciones de la resistencia del sistema de esta tierra, de ultrasonido, y estas nuevas técnicas que nosotros estamos implementando, como son la inspección de dron, inspección de termografía y inspección de efecto corona, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar a la aplicación de drones en líneas de transmisión, que seguramente ha jalado a muchas personas, por eso están ustedes acá, porque es bastante interesante, ¿no? Vamos a ver acá un video. Mientras vamos viendo el video, tenemos ahí al Matriz 200, es un dron industrial que en su placa dice vuelo a hasta 3.000 metros de altura sobre el nivel de mar, pero sin embargo lo hemos probado a más de 3.000 metros y el dron se ha comportado normalmente, ¿no? Se ha trabajado sin ningún problema. Es importante también acá mencionar el tipo de operador del dron, ¿no? O sea, hay regulaciones a nivel de cada país, ¿no? En Perú, la regulación del piloto está regulada por el MTC y emite una licencia que es el DGAC, ¿no? Entonces, cuando ustedes pidan el servicio es muy importante ir a esta licencia, ya que estas personas son calificadas, ¿no? Tienen experiencia de vuelo, condiciones climáticas, ya que el dron es un objeto que podría, digamos, causar un daño a una persona o a una infraestructura, ¿no? Incluso a la línea, ¿no? Si no tiene estos conocimientos básicos de vuelo. Bueno, acá también tenemos otro video que es muy interesante. Este video nos muestra la comparación de cómo se llegaba antes y cuánto tiempo llega el dron, ¿no? Evalúa el camino, evalúa las condiciones geográficas de la torre, ¿no? Entonces, la versatilidad que presenta el dron frente a la inspección anterior de piso no tiene comparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la comparación es que el dron llega en menos de 4 minutos y anteriormente caminando se llegaba en 2 horas, ¿no? Y es más, el dron ahora evalúa la condición del camino, ¿no? Y dice, ¿está en un buen estado? ¿Está en un buen estado? Entonces, esa es la versatilidad del dron, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos planteando es eso, ¿no? O sea, plantear a nuestro cliente que por lo menos una vez al año haga todo el barrido de su línea para inspección. ¿Por qué? Por esta versatilidad que tiene, ¿no? Y también evaluamos todos los componentes de la línea de transmisión. Acá tenemos algunas fotografías y vemos la evaluación de los componentes, ¿no? Y vemos la condición. Acá, por ejemplo, tenemos el grillete, tenemos el eslabón de cola, tenemos la platina de soporte en buen estado, tenemos la rótula,
el vástago, la ménsula, pernos. Acá los pernos, por ejemplo, están en una condición ya observada, tienen que ser cambiados en el próximo mantenimiento programado, ¿no? Esta vista también que nos da el dron es muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos visto, también realizamos medición de la resistencia del sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces, aprovechando la inspección del dron, nosotros podemos tener esta vista, y si es que tenemos resistencias altas, podemos proyectar por dónde podríamos hacer nuestros contrapesos, ¿no? Otro tema importante también es la georreferenciación de las torres. Muchos de los clientes no tienen actualizados la georreferenciación de las torres, y con el dron, por ejemplo, se hace un barrido más rápido, ¿no? Entonces se puede hacer la georreferenciación de cada torre de manera rápida, ¿no? El tema también del correctivo y de tendidos es para el tema de supervisión, tanto de seguridad como la supervisión operativa, es muy bueno, porque podemos ver cómo se está haciendo todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la polea de maniobra, el tecle de arrastre, la escalera anclada, la mordaza y la rondana de tendido, ¿no? Entonces, como tema de seguridad y como tema operativo es muy bueno, ¿no? Porque la perspectiva que tenemos desde los diferentes ángulos es muy buena, ¿no? Y el trabajo va a ser exitoso, ¿no? Acá también tenemos un video donde vemos el vano, toda la franja de servidumbre de la línea, ¿no? Entre torre y torre. Es muy importante también conversar con el cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este recorrido lo hemos hecho a petición de ellos, ¿no? Porque en la primera inspección nosotros hicimos el detalle de cada torre, ¿no? Pero no nos centramos en los vanos y en la franja de servidumbre. Pero es muy importante también para el cliente ver a qué condiciones está expuesta toda la línea, ¿no? Si hay arbustos, hay casas cercanas, ¿no? Entonces, el recorrido que hacemos nosotros es un barrido paralelo a toda la línea, y después regresamos, en este caso, por ejemplo, recorremos de la torre 1 hasta la torre 5, y después regresamos de costado para ver más o menos a qué altura están estos arbustos y qué peligros posibles puede tener esta línea, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, y como lo decía, esta versatilidad que tienen los drones no tiene comparación, ¿no? O sea, hacer una inspección con cámaras o con largavistas no tiene estos resultados que nos proporcionan el dron, ¿no? Entonces, el dron, por ejemplo, que hemos visto es un dron matriz 200 con un lente de 30x que tiene una muy buena resolución, ¿no? Entonces, esta visibilidad y estas imágenes que nos presentan son muy buenas, ¿no? Entonces, podemos tomar mejores decisiones, podemos hacer un mejor control de todo lo que se encuentra debajo de nuestra faja de servidumbre, y para el cliente es muy bueno tener toda esta información, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de uso de termografía con drones. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es recomendable? Es una pregunta que muchos me han hecho, y en realidad es bueno, ¿no? Es bueno como un tema cualitativo, porque todavía las cámaras de dron no tienen esta sensibilidad o esta resolución que tienen las cámaras de piso, ¿no? Las cámaras profesionales de piso, como son la FLIR T660, por ejemplo, que nos permiten cuantificar los resultados, ¿no? Pero como una medida, digamos, de urgencia, como una medida cualitativa, sí nos apoyan la termografía con dron. ¿Por qué? Porque sí nos da los puntos calientes. No sé, sí vamos a tener, si es que tenemos un problema, sí nos va a mencionar el punto caliente, pero no podemos compararlo con las demás fases porque la resolución se pierde y no podemos hacer esta comparación entre fases. Así que si es que queremos nosotros hacer una buena interpretación, lo que recomendamos es hacerla con una cámara profesional, ¿no? Tenemos una encuesta, Yanela, por favor, si me apoyas. Por supuesto, estimado, vamos a hacer una breve encuesta nuevamente para ver si los participantes han estado atentos a la charla. Y la pregunta es,
En el mantenimiento de sus líneas de transmisión, ¿qué tipo de inspecciones realiza? Vamos a esperar a que todos los participantes puedan realizar su voto para que el ingeniero pueda leernos los resultados y dar una pequeña descripción de eso. Antes de entrar a la termografía netamente y efecto corona, he querido hacer esta encuesta para ver dónde estamos, ¿no? ¿Qué técnicas usan más ustedes? Para, digamos, tener una idea de cuántas personas emplean termografía, de efecto corona o ambas, ¿no? Invito a todos a que puedan realizar la encuesta para que podamos obtener los resultados. Al finalizar esta encuesta, ya nos vamos a meter de lleno en lo que es termografía y efecto corona, ¿no? De acuerdo, ya tenemos los resultados. Ingeniero Gabriel, por favor, coméntenos sobre estos. Ya, bueno, tenemos inspección visual y de termografía un 39%, solo inspección visual un 24%, inspección visual, termografía y efecto corona un 38%. Bueno, este resultado me sorprende bastante, me alegra también, porque en realidad es lo correcto, ¿no? Cada tecnología se complementa, ¿no? La inspección visual, la termografía y efecto corona son espectros diferentes, luz visible, radiación infrarroja y radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, son tecnologías diferentes que se complementan y que nos dan mayor información para saber el estado de nuestro activo, ¿no? Entonces, en realidad este 38% me alegra bastante porque es lo correcto, ¿no? Es lo que se debe realizar. Bueno, entonces justamente vamos a ver el espectro electromagnético. Tenemos 7 espectros. Hablar sobre el espectro electromagnético es bastante interesante, podríamos hablar todo el día sobre esto, las tecnologías que abarca el espectro también es muy interesante. Entonces tenemos el espectro de radio y TV, ¿no? Que la tecnología ya se conoce, el espectro de microondas, el tema de telecomunicaciones, el G, 2G, 3G y 4G, el 5G también que ahora está bastante hablado, que por cierto me permito comentarles que no es nada peligroso, ¿no? El infrarrojo, que es, digamos, el campo donde se usa la termografía, la luz visible, que es lo que nuestros ojos perciben, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Hasta la radiación ultravioleta, la radiación es no ionizante, o sea, no es peligrosa, hasta la mitad más o menos del ultravioleta. Y del ultravioleta en adelante, la radiación es ionizante, es por eso que alguna radiación ultravioleta del sol nos causa cáncer a la piel, ¿no? Porque ya sufre alguna alteración en nuestras células. Pero también es bueno compartir, como lo estoy diciendo, hasta el ultravioleta, la radiación es no ionizante, entonces los microondas, infrarrojos visibles no son peligrosos, ¿no? Por eso es el tema del 5G que no es peligroso, no da ningún tipo de cáncer. Salir a la calle a exponerse por el sol por un minuto es más peligroso que recibir una llamada, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el visual está en una longitud de onda de 380 a 750 nanómetros, el ultravioleta de 10 a 400 nanómetros, y la termografía infrarroja de 7 a 14 micrómetros. Bueno, vamos a ver el tema de termografía. Es una radiación electromagnética, como le hemos dicho. Es una radiación infrarroja similar a la luz, se propaga a la velocidad de la luz a través del espacio. La diferencia entre la luz visible y la radiación infrarroja es su longitud de onda, ¿no? Algunas propiedades de la radiación infrarroja es emitida por todos los objetos arriba del cero absoluto, que es menos 273.16 grados centígrados, generada por la aceleración de partículas cargadas eléctricamente. Conforme un objeto se calienta, su actividad molecular se incrementa, ¿no? E irradia más energía. Entonces, la radiación
emitida aumenta con la temperatura, ¿no? Esto también se le conoce como entropía, ¿no? A mayor entropía, mayor energía, ¿no? Entonces, el calor se propaga por tres maneras: por conducción, convección y radiación, ¿no? La cámara lo que mide es la radiación. Entonces, una termografía infrarroja es la técnica de producir una imagen visible de luz infrarroja invisible para nuestros ojos, ¿no? Emitida por objetos de acuerdo a su condición térmica, ¿no? Una cámara termográfica produce una imagen en vivo. Las cámaras infrarrojas miden la temperatura de cualquier objeto o superficie de la imagen y producen una imagen con colores que interpretan el diseño térmico con facilidad, ¿no? Este es el termograma, ¿no? Hacemos la medición y lo que tenemos es este termograma donde podemos ver los puntos calientes, ¿no? Sin contacto, utiliza sensores remotos, mantiene al usuario fuera de peligro porque es una medición a distancia, a 15, 20 metros, tranquilamente podemos hacer una medición sin exponer a la persona primero, cuidando su integridad, y también sin exponer a los equipos, ¿no? No es intrusivo, no afecta al objeto ni a la persona. Se realiza en tiempo real. Mira, acá tenemos un video que es muy bueno. Esta es una grabación por nuestra cámara que tiene una buena resolución. Nos permite grabar videos también y eventualmente presentarlo a nuestros clientes, ¿no? Esta es una subestación. Aprovechando también las mediciones, las líneas de transmisión, también recomendamos hacer las mediciones a la subestación, ya que toda línea de transmisión parte de una subestación y llega a una subestación de base, ¿no? Que conecta al CI. Entonces, esto no demora mucho, será un día más, que, digamos, se puede incluir en el paquete, ¿no? Entonces acá podemos observar los puntos calientes, ¿no? Ahí tenemos el interruptor de potencia en la subestación y efectivamente no hay puntos calientes. Entonces este mapeo de manera general, este es un mapeo de manera general para ver dónde hay puntos calientes, ¿no? Después ya se hacen las tomas adecuadas para ver en qué condición se encuentra cada equipo. Pero nos da una referencia, ¿no? Bueno, en termografía tenemos una tabla de criticidad. Tenemos, digamos, criterios según la neta, basado en la experiencia, según la ITC, ¿no? Las más usadas, la neta y el basado en la experiencia, ¿no? La neta nos dice que entre componentes similares, variaciones de 1 a 3 grados centígrados, una condición menor, una condición normal, variaciones de temperatura de 4 a 15 grados, es una condición intermedia, y mayor a 15 ya requiere una reparación inmediata. Nosotros hemos, en estos años de experiencia, en estos 3 años de experiencia, hemos desarrollado esta tabla que combina la neta con el basado en la experiencia, ¿no? Que, digamos, tenemos la condición menor a 5 grados como una condición normal, de 5 a 10 una condición leve, de 10 a 20 una condición grave, y mayor a 20 una condición muy crítica, ¿no? Esto, cabe recalcar, es una tabla que hemos desarrollado de acuerdo a nuestra experiencia. Tiene mucho que ver con el tipo de cámaras que se usa. ¿Por qué? Porque todas las cámaras de termografía dependen mucho de su sensibilidad y de su resolución, ¿no? O sea, si aplicamos una cámara de baja resolución para hacer una medición, seguramente que vas a volar, ¿no? Vas a llegar en un estado intermedio cuando, por ejemplo, con una cámara de buena resolución, una cámara profesional, la variación de temperatura va a ser 0.01 grado. Entonces, es muy importante saber con qué cámaras estás haciendo tu inspección, ¿no? Para que tengas la fiabilidad del resultado y puedas hacer las tendencias, ¿no? Entonces, me ha pasado a mí, ¿no? He visto algunos resultados, pero cuando vamos a campo con las cámaras adecuadas, estos equipos no tenían mucha variación, ¿no? Entonces, era básicamente por las cámaras que se estaban usando. Por eso también es muy importante este cuadro, porque de cierta manera como que damos alguna tolerancia hasta 5 grados, una condición normal, de 5 a 10, una condición leve de seguimiento, donde recomendamos ver las tendencias,
mayor a 10 una condición grave que se tiene que cambiar en el próximo mantenimiento programado, y mayor a 20 ya crítico que se tiene que intervenir de inmediato, ¿no? Consideraciones importantes en termografía. Primero, la carga, ¿no? O sea, una medición ideal es a plena carga, ¿no? La carga es un factor fundamental para realizar la termografía. Otro factor importante es el tema de la velocidad del viento. En líneas de transmisión se permite realizar inspecciones hasta 5 metros por segundo, ¿no? Tenemos una tabla de corrección donde aplicamos este factor de corrección, ¿no? Con velocidades mayores a 5 metros por segundo ya no es recomendable realizar la medición. Bueno, pasamos al efecto corona. El efecto corona es una descarga eléctrica parcial luminosa que ocurre por la ionización del aire, ¿no? El efecto corona aparece cuando el campo eléctrico local excede el valor crítico, que es más o menos de 24-30 kb sobre centímetro. O sea, básicamente lo que sucede es que los electrones que circulaban por el conductor circulan por el aire. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos un electrón que pasa de un nivel a otro nivel, se emite un fotón, ¿no? Ese fotón es el haz luminoso, es el efecto corona. ¿Cómo se calculaba o cómo se inspeccionaba antes el efecto corona en líneas de transmisión? Se usaba el ultrasonido y los efluvios. Efluvios todavía se sigue usando. Es una buena técnica que también tiene niveles, se cataloga por los colores. Pero el ultrasonido, por ejemplo, si bien es cierto, el ultrasonido lo que mide son ruidos audibles, ¿no? A través de frecuencias. Entonces, si bien es cierto, el ultrasonido es una muy buena técnica, pero para líneas de transmisión no, porque si bien es cierto, si hay descargas parciales, escuchamos un ruido, no sabemos dónde está, ¿no? Es como entrar a un cuarto oscuro, y si bien es cierto hay una falla, pero no sabemos dónde está. Entonces, para detectar efecto corona no es una buena técnica, o no es la más recomendable, ¿no? El ultrasonido es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque no sabemos dónde está. Nuevas técnicas de detección. Acá ya tenemos las cámaras de coronografía, las cámaras ultravioleta con tecnología DICOR, ¿no? Hacen visibles los fenómenos de efecto corona, trabajan en un espectro electromagnético de 240 o 280 nanómetros, identifican de manera puntual y localizada las fallas en los elementos. Este punto quizás es el que le trae más reconocimientos a la cámara, ¿no? Justamente porque identifican de manera puntual y localizan la falla, saben de dónde está proviniendo esta falla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tecnología que usa la cámara? Es de la imagen biespectral, ¿no? O sea, tenemos el elemento de inspección, captura el elemento que estamos inspeccionando, captura la radiación ultravioleta, tiene un filtro de radiación solar que discrimina la radiación del sol y solo se enfoca en el efecto corona o en la radiación ultravioleta producida por el equipo, mezcla las imágenes y nos da una imagen combinada, ¿no? Que es la tecnología biespectral de la cámara, ¿no? Entonces tenemos el modo UV, descargas parciales, el modo visible, combina estas dos, nos da el modo combinado, ¿no? Entonces, como les decía, esta tecnología de identificación de manera puntual es muy importante porque sabemos de dónde está viniendo, dónde se está produciendo la falla, ¿no? Las ventajas. Trabaje de forma segura, disminuye el contacto con componentes peligrosos de alto voltaje, principalmente en entornos peligrosos, ¿no? La sensibilidad no cambia con la iluminación. Esta de acá es la tecnología que nos permite tener mediciones de efecto corona a plena luz del día, ¿no? Como vemos acá en la imagen. A plena luz del día, en un día soleado, podemos ver, si es que hay efecto corona, lo vamos a ver. Cuantifica la intensidad del efecto corona. La información que se obtiene es inmediata, verdadera y confiable. Acá tenemos el flujograma de la criticidad, ¿no? Las cámaras ultravioleta es un equipo de alta tecnología, ¿no? Que nos permite detectar la fuente de generación UV, medir su intensidad en unidades relativas que podemos llamar fotones. A esta medición de la intensidad la llamamos conteo. Entonces, la cámara lo que nos da es unas cuentas, ¿no? A esta intensidad la llama cuentas,
y la cataloga en una tabla de criticidad. Entonces, esta tabla de criticidad es la tabla recomendada por el fabricante. Como les decía, la cámara nos da cuentas y nos dice, ¿no? De 0 a 5.000 cuentas es una criticidad baja, una clase C, donde tenemos una presencia de corona de baja intensidad, por lo que no requiere ninguna actuación hasta el próximo reporte UV, ¿no? Que es el próximo año, más o menos. Esta tabla que estoy mencionándoles es una tabla de criticidad para niveles de tensiones mayores a 115 kV. También tenemos una tabla de criticidad que es para, digamos, tensiones menores a 115 kV, ¿no? Entonces, para tensiones mayores a 115 kV, un conteo de 5.000 a 10.000 cuentas es una condición media, es una clase B, cuya presencia de efecto corona ya requiere hacer un monitoreo, ¿no? Para ver la tendencia y la evolución de fotones en el próximo reporte. Se recomienda esta medición en un periodo no menor a 90 días, ¿no? Para ver si es que se mantiene o ya pasa a un estado crítico, ¿no? Y conteos mayores a 10.000 cuentas ya es una criticidad alta, ¿no? Un riesgo inminente, ¿no? Entonces, presencia alta de efecto corona, por lo que requiere hacer una intervención inmediata. Acá tenemos una simulación de laboratorio donde vemos el conteo de fotones y la degradación del equipo, ¿no? Se va a forzar el colapso del equipo y vamos a ver el flashover, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos 5.000 cuentas, ¿no? Y se ve el efecto corona, ¿no? Entonces es importante monitorear el equipo, va creciendo, y a partir de las 10.000 cuentas, ya la falla va a ser inminente, ¿no? Ya sale humo, y el equipo va a llegar al colapso, ¿no? Y llega al flashover. Y esto nos trae como consecuencia la salida de la línea, ¿no? Entonces es importante ver esto, ¿no? El monitoreo de la condición de nuestro efecto corona. Entonces, factores atmosférica, la humedad y la temperatura, ¿no? Siendo la humedad el principal factor que contribuye a la formación de efecto corona. De hecho, hay un paper de la SIGRE donde menciona justo estos factores importantes que son la contribución al efecto corona. Incluso acá menciona sobre el operador de efecto corona, ¿no? Recomienda que sea una persona certificada, que tenga conocimientos, que vea justo estas condiciones de presión, humedad y temperatura para que garantice la medición. Entonces, la SIGRE, la D161, ya te habla de efecto corona. Tenemos acá también un artículo por la revista SIER, donde habla de la experiencia del uso de aisladores y de las técnicas, ¿no? Esto de acá es en un estudio usado por REP. REP tiene más de 5.000 kilómetros y lo que concluye en este estudio básicamente es que antes de usar estas técnicas de efecto corona, ellos encontraban la falla de sus equipos y se dieron cuenta que el 69% de las fallas encontradas se produjeron a una distancia de 0 a 25 kilómetros, ¿no? Esto justamente concuerda con el tema de la humedad, ¿no? O sea, la cercanía al mar es un factor fundamental que contribuye al efecto corona, ¿no? El gas ionizado por el efecto es químicamente activo y se producen gases como el ozono, ¿no? Cuando ya se produce el efecto corona, este gas ionizado produce ozono y monóxido de nitrógeno, ¿no? NO, los cuales evolucionan a dióxido de nitrógeno, NO2, y ácido nítricos en ambientes húmedos, ¿no? Por eso que en ambientes húmedos resultan altamente corrosivos, ¿no? Entonces, esto es como un cáncer, ¿no? Una vez que ya empieza la corrosión, esto va a avanzar hasta tratar de degradar el equipo, ¿no? Entonces, la corrosión provoca efecto corona. El efecto corona contribuye a aumentar la corrosión y este es un ciclo cerrado, ¿no? La consecuencia es que con el tiempo se produce la erosión en los pines y un riesgo de la caída de las líneas eléctricas, ¿no? Acá tenemos un video donde igual vemos efecto corona ahí en el pin. Hacemos un acercamiento y vemos corrosión, indicios de corrosión.
ahí en el pin. Entonces, como vemos, la ventaja de estas cámaras que nos permiten identificar en qué componentes ya se está presentando efecto corona, ¿no? Después de desmontar ese equipo, ese aislador de vidrio, se encontró esto y el pin ya con una erosión, ¿no? Si no es detectado, los procesos de corrosión en el punto de falla mecánica resultarán en la caída de conductor, ¿no? Ahora, es importante combinar las técnicas de efecto corona con las de termografía. ¿Por qué? Porque se complementan, ¿no? Porque, como lo hemos visto, son dos espectros totalmente diferentes. El IR lo que detecta son puntos calientes. El UV detecta efecto corona de las descargas parciales superficiales, ¿no? Entonces, la radiación infrarroja está relacionada con la corriente, o sea, con la carga, la termografía, y el UV está relacionado con la tensión. El IR tiene influencia del viento, como lo decía, es muy importante considerar el viento, la luz solar y las reflexiones, ¿no? Un tema importante es cuando haces la medición, calcular la temperatura reflejada, ¿no? Y en las inspecciones ultravioleta, uno de los factores, o los factores que contribuyen más a la formación de efecto corona son la humedad, la temperatura y la contaminación, ¿no? Otro factor que podemos incluir acá es que el efecto corona se produce en la etapa inicial de la degradación de un equipo. Por eso es muy importante esta medición, porque, digamos, se presencia en la etapa inicial y se va a ir intensificando. En cambio, los puntos calientes generalmente se presentan en la etapa final de la degradación de un equipo. Cuando un equipo ya va a fallar, ahí se produce el punto caliente. Entonces, nosotros como jefes de mantenimiento, ¿qué nos conviene detectarnos para poder controlar las etapas iniciales, ¿no? Entonces, es muy importante por eso complementar estas dos técnicas, ¿no? Entonces, como TID, lo que estamos proponiendo son este círculo, ¿no? Ya cerramos el círculo, ¿no? Inspecciones de efecto corona, de nivel de piso con cámaras adecuadas, inspección de termografía, también de nivel de piso. Ahora, esta foto creo que me va a ayudar a poder explicar cómo se hace una medición adecuada de termografía, ¿no? Al menos de termografía. De piso, a nivel o de la parte superior. Una medición adecuada de termografía es de piso. ¿Por qué? Porque justamente, como vemos, acá tenemos, lo que queremos ver son los conectores, ¿no? Entonces, nos da el aire para no tener alguna interferencia. Si es que la haríamos a nivel, tendríamos la estructura, o si la haríamos de la parte superior, tendríamos el piso, ¿no? Entonces, esa emisividad opacaría nuestra medición, ¿no? Entonces, ¿y para qué usamos el dron? El dron lo usamos para la inspección visual, para, de acuerdo a estas dos inspecciones, poder monitorear y ver en qué condición se encuentra todo nuestro equipamiento, ¿no? Todos nuestros componentes de la ferretería eléctrica, ¿no? Entonces, aplicando estas tres tecnologías, cerramos el círculo y tenemos, digamos, una mejor condición del estado real de nuestros activos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos termografía, ¿no? Efecto corona, esto por ejemplo es en qué fase, la R, ¿no? ¿Cómo se encuentran? ¿No? Se complementan bastante, ¿no? Y el uso de drones, ¿no? Para ver el tema de cómo se encontraban los componentes, ¿no? Están corroídos, ¿no? Ya hay bastante corrosión, polución también. La cercanía al mar de esta línea es menor a 10 kilómetros. Mira, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que ya la falla era inminente, ¿no? Bastante corrosión. Bueno, ya para culminar vamos a pasar al tema de la gestión e interpretación de los resultados. Entonces, nosotros estamos acá, ¿no? Entonces, vemos y decimos, ¿quién es nuestro cliente? Nuestro cliente es una persona que quiere llegar a sus objetivos, que necesita cumplir con sus objetivos programados. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿No? Le podemos ofrecer estas nuevas técnicas que le ayuden a cumplir sus objetivos y que le ayuden a hacer una gestión adecuada de sus activos.
Entonces, aparte de eso, podríamos hacer algo más, ¿no? Algo que lo deleitaría, ¿no? Entonces, por eso innovamos, ¿no? Esto está enfocado también al ISO 9001, que es el sistema de gestión de la calidad, que ahora ya, digamos, está en el ISO 55000, ¿no? Que busca la excelencia, ¿no? O sea, al cumplir todo esto, ¿dónde está nuestro cliente, no? Nuestro cliente está de vacaciones ahí paseando porque emplea una buena gestión de activos, ¿no? Emplea todo este procedimiento, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos contribuyendo a que estas mediciones sean fiables y confiables, ¿no? Para que nuestro cliente se encuentre tranquilo, ¿no? ¿Y qué hacemos aparte de esto, no? Hacemos las mediciones, las procesamos y las llevamos, en este caso, por ejemplo, las llevamos a un archivo KMZ en el Google Earth para que el cliente de manera didáctica pueda ver el resultado de toda su línea, ¿no? Desde su celular puede descargarse el Google Earth y puede ver la condición de su línea. Entonces, nosotros como TID, por ejemplo, hemos innovado y hemos catalogado las torres en una condición semáforo, donde después de tener los reportes de termografía y los reportes ultravioleta, aparte de hacer la inspección visual, catalogamos la torre, ¿no? En un estado normal, en un estado de observación o en un estado crítico. Este estado lo plasmamos en toda la línea y para el cliente es mucho más fácil ver esto, puede ver, incluso puede ver las condiciones ambientales a las que está expuesta su torre, las condiciones geográficas, por la cercanía al mar, esto de acá está más afectado, ¿no? Carreteras, población, etcétera, ¿no? Y incluso, o sea, es una condición semáforo. Las verdes están en una condición normal, que no necesitan ninguna actuación hasta el próximo mantenimiento, que es el próximo año. Las torres amarillas es una condición de seguimiento que necesita hacer un monitoreo dentro, no mayor a los 3 meses. Y las condiciones, las torres rojas sí necesitan una actuación, ¿no? Entonces, como costos también es muy importante porque a veces se programa un mantenimiento de toda la línea, ¿no? Entonces, teniendo estas 3 informaciones, tanto de termografía, efecto corona, inspección visual, por ejemplo, acá tenemos 50 torres de las 77 que están en estado normal y nosotros garantizamos que no necesitan ninguna actuación hasta el siguiente mantenimiento. O sea, ¿por qué aplicar una limpieza, un siliconado a toda la línea si estas 50 están en una condición normal? O sea, no sufren polución, están, digamos, en una zona donde no hay polución, en una zona tranquila, donde no está afectada por el viento, por tormentas de arena, ¿no? Etcétera. Y sí hay que hacer actuación en las condiciones leves y críticas, ¿no? Entonces, digamos, esta información para el jefe de mantenimiento es muy buena, ¿no? Entonces, lo que procesamos es esto, ¿no? Aparte de esto, como ven, este es el archivo en Google Earth, es un archivo KMZ donde vemos y ponemos todas las torres, ponemos el reporte de termografía y el reporte UV, donde están las torres críticas. Aparte, se puede adjuntar el informe, de tal manera que mientras ve las torres puede ver el informe, ¿no? Puede ver el informe de termografía y puede ver el informe de efecto corona. También nos permite realizar una grabación de video, donde nosotros grabamos las conclusiones, todo lo que hemos encontrado, para que el cliente pueda verlo, ¿no? Y cada vez que lo requiera consultar, puede hacer un play y pueda ver en qué estado se encuentra su torre, ¿no? Donde realizamos las recomendaciones, cómo hemos encontrado sus torres, y es muy bueno, ¿no? Esto, el Google Earth es una aplicación libre, que la estamos usando y que creo que nos conviene a ambos, ¿no? Ya que no se tiene que, ya que no se tiene que pagar un derecho de aplicación, y yo creo que la estamos usando bien. Si bien es cierto, es una idea copiable, es bastante copiable, la información que nosotros manejamos, no creo que todos la puedan hacer, ¿no? O sea, tener los reportes ultravioleta, tener los reportes de termografía y visual, y colocarlo acá, no todos lo tienen, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos todo este paquete de actualización, de georreferenciación, del estado actual de cada torre, complementándolo con el informe de cada torre, ¿no? Entonces, viendo las condiciones a las cuales se encuentran las torres. Bueno, para finalizar,
Lo que no puede ser medido, no puede ser gestionado, ¿no? Es un dicho por Norton y Kaplan. Entonces, si no evaluamos un elemento, no podemos identificar adecuadamente su presencia ni controlar su evolución. Bueno, muchas gracias por la charla. Espero que les haya gustado y que haya cumplido sus expectativas. Vamos a pasar a las preguntas, Yanela. De acuerdo, estimado. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Asimismo, quiero volver a recordar que en el chat hemos enviado un enlace para que los asistentes que deseen el certificado de la presente charla se registren de forma adicional, el cual tendrá un costo de 50 soles. Iniciamos la ronda de preguntas, ingeniero José. Tenemos muchas preguntas en este momento. Vamos a tratar de responder la mayoría, si el tiempo nos lo permite. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Esta dice: ¿cuál recomienda? ¿Termografía usando dron o termografía usando nivel de piso? Gracias, Yanela. Es una muy buena pregunta. Como lo hemos dicho, usar la termografía con dron a nivel cualitativo es muy buena para que nos dé la condición. O sea, si hay un punto caliente o no hay un punto caliente. Yo creo que en adelante, ahora por ejemplo las cámaras que se usan son las de DJI, o sea, los drones que se usan son los drones DJI. Y esta marca DJI está trabajando con FLIR, que son los lentes que usan los drones, ¿no? Pero de FLIR no emite el certificado de calidad o, digamos, no emite el certificado de calibración de estas cámaras para dron, ¿no? O sea, no da esta garantía, ¿no? Es por eso que, digamos, no se puede cuantificar los resultados. Yo las he comparado y a nivel cualitativo, como lo digo, es muy bueno, porque, o sea, sí te dice que hay un punto caliente, pero no podemos cuantificar y no podemos ver su evolución. Digamos, como lo vemos con las cámaras de piso, con las cámaras profesionales, que son la FLIR, la T660, por ejemplo, que a una distancia de 15, 10 metros tranquilamente puede tomar las tres fases, donde nos permite hacer comparaciones y tener resultados confiables, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo al cliente es realizar una inspección con una cámara profesional, con una buena resolución, que en este momento es una cámara de piso, ¿no? Seguramente en adelante las cámaras de dron van a mejorar esa tecnología, es obvio, y ahí va a ser una buena alternativa, ¿no? De acuerdo, ingeniero Gabriel. Vamos a continuar con las preguntas. Y acá nos dicen, Giovanni Jaucha, ¿cuánto de rango de control tiene el dron? Es una buena pregunta. Mira, el dron que hemos usado, por ejemplo, es un Matriz 200. Es un dron que tiene 7 kilómetros de alcance, pero es un alcance en distancia libre, ya, en una distancia libre. O sea, por ejemplo, si es que nosotros hacemos generalmente una línea de transmisión, siempre hay cerros, no podríamos volar los 7 kilómetros porque no tendríamos la visibilidad del dron. Entonces, generalmente, por ejemplo, lo volamos a 2 kilómetros, hasta 3 kilómetros, ¿no? De acuerdo, ingeniero Gabriel. Vamos a continuar con las preguntas. Y acá nos dicen, Oscar Fermín, ¿qué modelo de dron recomienda para las inspecciones de línea AT? Mira, es una buena pregunta. Como le hemos venido diciendo, lo que se recomienda es un dron industrial. Existe los Matriz 200, el Matriz 300, el Inspire 2 también. Creo que estos drones industriales son muy buenos, ¿no? Y lo que recomiendo es que vean el datasheet del dron, donde está considerado la velocidad del viento y la altura a la cual pueden trabajar. Continuamos entonces con otra pregunta más. Y nos dicen, a ver, un momentito, aquí está. Para el tema de termografía, ¿qué dron es confiable en cuanto a la medición? Ya, como lo decía, los drones DJI tienen un convenio con FLIR, ya, pero FLIR no ha emitido un certificado de calidad respecto a estas cámaras. Como lo vuelvo a decir, como un tema cualitativo es muy bueno, ¿no? También depende mucho del expertise de la persona que está realizando esa medición, ¿no? Es muy importante que sea, por ejemplo, un personal certificado por lo menos nivel 1 en termografía, que pueda tener al menos los criterios e interpretar estos resultados, ¿no?
pero si tal vez es una persona que ni siquiera tiene estos criterios, con estas deficiencias que tiene, no va a realizar unas buenas mediciones, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta de Harold Tuesta. Él nos indica, ¿sería válido un informe de termografía hecha por dron? O lo ideal es, si detecto alguna anomalía cualitativa, complementarla con una de piso. Totalmente de acuerdo, es lo mejor que puedes hacer. Como lo he dicho, para una inspección rápida, que sospechemos que tenemos un problema, como la inspección de dron es mucho más rápido, podemos volar hasta 4 kilómetros, ¿no? En geografías accidentadas, y sospechamos que hay un problema, y si es que el presupuesto, digamos, nos permite, podemos hacer una inspección con dron para ver si es que hay un problema. Pero si es que hay un problema, ya sabiendo que hay un problema, lo complementamos, ¿no? Lo complementamos con la termografía de piso, ¿no? Ahí vamos a tener el estado real y vamos a cuantificar el resultado y vamos a ver en qué nivel de intensidad o en qué criticidad se encuentra nuestro equipo. Eso es totalmente lo recomendable, ¿no? Incluso realizar un efecto corona, ¿no? Como le hemos dicho, mientras más aplicaciones usemos, más tecnologías usamos, tenemos más información para tener el estado real de nuestro activo, ¿no? Entonces sí, es un buen complemento. De acuerdo, continuamos con las preguntas. Y Héctor Quispe nos indica, ¿qué efectos generalmente hacen que se produzcan los puntos calientes? Es una buena pregunta. Generalmente, estadísticamente, los puntos calientes se producen por tornillería floja, ¿no? Va de un 70% a un 80% el tema de tornillería floja. El otro porcentaje es la sobrecarga, ¿no? Un desbalance. Y un 5% ya es por problemas netamente de los equipos, ¿no? Y hay una consecuencia también del efecto corona, ya en un nivel muy intenso, ya cuando el equipo va a fallar, produce puntos calientes. O sea, cuando el equipo tiene efecto corona con cuentas superiores a los 20.000, vamos a ver también un punto caliente. De acuerdo, continuamos con otra pregunta y Víctor nos indica, ¿la termografía se la puede realizar solo en la noche? Y si se realiza en una subestación, ¿se tendría que apagar todas las luminarias de los patios? No tiene nada que ver con la luz. Mira, la termografía es una radiación infrarroja. Lo que detecta esa radiación son puntos calientes. Lo va a detectar sea de noche, sea de día, ¿no? Generalmente lo hacemos de día. ¿Por qué? Porque como la cámara infrarroja también tiene esta imagen biespectral, capta la visible también, que es como una fotografía, y el termograma, que es la radiación infrarroja. Tenemos, digamos, estas dos, ¿no? Para poder comparar y saber qué estamos analizando. De noche sí he hecho inspecciones de noche porque sabemos que punto caliente o por la carga también, a veces en algunas ocasiones por el COES nos dicen que va a estar de noche, entonces lo hemos hecho de noche, pero no tiene una limitación que lo hagas de día o de noche. Como lo he dicho, el tema limitante de termografía es la carga. De acuerdo. Continuamos entonces. Nos indica Juan, ¿cuáles son las fallas más comunes encontradas según su experiencia? Los elementos que más fallas presentan. Mira, es una pregunta muy abierta porque, por ejemplo, estamos viendo efecto corona y termografía. Las fallas que presentan los equipos generalmente, por ejemplo, hay para verlos desde muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, por cercanía al mar, podemos ver por un tema de humedad, ¿no? Ahí la corrosión es bastante alta por el tema de humedad, por el ácido nítrico, y los equipos fallan por eso, ¿no? Entonces, es por eso que, por ejemplo, en línea de transmisión cercanas al mar se usa bastante el siliconado, ¿no? Que es un complemento perfecto que de alguna manera hermetiza al aislador y protege de este efecto de la humedad y protege también al efecto corona. Pero igual, hay que monitorear este siliconado porque con el tiempo igual se va degradando, ¿no? El efecto corona es como un cáncer. Una vez que se da en el equipo, olvídate, va a seguir produciendo. De acuerdo, vamos a continuar con las preguntas. Y aquí Fernando Rodríguez nos indica, ¿el dron qué distancia debe estar de la línea eléctrica? ¿La distancia debe variar de acuerdo a la línea de tensión? ¿Cuáles son? Sí, es verdad. Es más, los drones, hasta los drones, los de JI, los Mavic, tienen unos sensores del campo eléctrico, pero, por ejemplo, es la importancia del expertise del piloto
que, por ejemplo, desactiva estos sensores, ¿no? Para tener un mejor vuelo, pero estos criterios de, digamos, de consideraciones, el piloto los tiene, ¿no? O sea, se acerca, por ejemplo, por encima máximo o no pasa los 5 metros, ¿no? Estos criterios sí los tienen, ¿no? Es mejor, digamos, desactivar estos sensores porque te generan algunas alteraciones cuando haces las maniobras en líneas de transmisión. El piloto sí conoce estos criterios, sabe que no debe acercarse o no invade más de 5 metros hacia las líneas de transmisión. Entonces, sí, estos criterios están presentes. De acuerdo, ingeniero. Vamos a continuar con las preguntas. Y Fernando Rodríguez nos indica, antes de la existencia de drones, entiendo que solo es visual o existe otra técnica. Sí, en realidad sí. Antes de la existencia de drones, por ejemplo, yo he recorrido, ¿no? Y eso que todavía soy joven, he recorrido algunas líneas de inspección visual con cámaras fotográficas profesionales, ¿no? Igual de 30x de zoom, que son muy buenas en realidad, ¿no? Digamos, la limitante de esto acá sí es el tiempo, ¿no? Como las cámaras con drones en el tema fotográfico sí han trascendido demasiado. Por ejemplo, puedes hacer una inspección de una torre a 200 metros, incluso más, porque los 30x de zoom, si no me equivoco, a 1 kilómetro puedes inspeccionar un equipo. Esa precisión es muy buena. Entonces, la diferencia es eso, ¿no? El tiempo y los ángulos de visión. O sea, la versatilidad que tiene el dron, tanto de inferior a nivel y superior, no tiene comparación con una inspección de piso, ¿no? Esa es la diferencia. De acuerdo, ingeniero. Esperamos que eso haya resuelto la duda. Continuamos con las preguntas. Vamos a revisar. De acuerdo. Aquí Paul nos indica, ¿dónde se puede certificar una termografía? ¿Puede dar detalles del tiempo y entrenamiento? Gracias. Ah, claro, mira, para tener certificación de termografía lo hace la CNT, tiene 3 niveles, y la ITC, ¿no? También tiene 3 niveles. Generalmente esto de acá lo proporcionan las empresas que venden los equipos. Es una semana de preparación y los costos también tendrías que preguntarle a los que dan estas capacitaciones, ¿no? Es una semana de capacitación, consta de una evaluación y esta certificación, como lo digo, tiene 3 niveles, tiene una duración de 5 años, ¿no? De cada nivel. De acuerdo. Continuamos entonces con las preguntas. Y Sandali nos indica, ¿en qué influye la velocidad de viento en la medición termográfica? Ah, es una buena pregunta. Mira, hemos tratado de que esta charla sea un poco breve, porque en realidad hay mucho que decir. Nosotros incluso dictamos charlas presenciales de capacitación de termografía y también de efecto corona. Ahí digamos, vamos a más detalle el tema del viento, pero vamos a explicarlo. Es el tema de la transmisión, ¿no? O sea, la cámara detecta, digamos, la radiación por la transmitividad. Entonces, cuando tenemos a una distancia de 10, 15 metros, el viento de alguna manera afecta esta transmitividad. Entonces, ya la percepción del resultado no es lo mismo, o sea, no es tan fiable. Por eso es que garantizamos la medición hasta una velocidad de 5 metros por segundo de velocidad de viento, porque después de esas velocidades ya el resultado no es confiable. De acuerdo. Continuamos entonces con las preguntas y Harold Tuesta nos indica, en el siliconado he podido apreciar que al ser una superficie porosa acumula suciedad en corto tiempo. ¿Eso también me podría causar efecto corona? Mira, en realidad el tema de siliconar es todo un proceso, hay que saber, hay que, digamos, hacerlo con personal especializado. Efectivamente, si se hace un mal siliconado, trae como consecuencia un poco la conservación de polución, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo experiencia, amigos que trabajan en líneas, en subestaciones, siliconados les han durado 5 años, algunos 3 años y algunos 1 año, depende de cómo lo hayan usado. Entonces hay que garantizar la buena instalación o la buena ejecución de un siliconado, ¿no? Es muy importante. Entonces, si es que, por ejemplo, se aplica, depende también dónde se esté instalando, ¿no? Si está, digamos, una línea cercana al mar
o tal vez esté más alejada. Como digo, la humedad es un factor que contribuye en demasía al efecto corona, y en esos casos seguramente el cambio de silicona debe ser en menos tiempo, ¿no? 2 años por lo menos. De acuerdo. Carlos Cárdenas nos indica, ¿con cuánta frecuencia es recomendable hacer las inspecciones a las líneas de transmisión? Mira, estas inspecciones deben ser por lo menos una vez al año, y de acuerdo a la condición encontrada, ya nosotros recomendamos seguir monitoreando, ¿no? Monitoreando la condición de, digamos, si encontramos una condición de seguimiento, una condición leve, hacerlo dentro de los 3 meses, 6 meses, ¿no? Es básicamente eso. Pero se recomienda realizar estas inspecciones una vez al año, por lo menos a toda la línea. Y después se enfoca solo en los puntos críticos, ¿no? Cada 3 meses, cada 6 meses, para ver el tema de la tendencia de evolución de resultados. De acuerdo, continuamos entonces con las preguntas. Y Joel Pérez nos indica, ¿en un radio de cuántos metros o kilómetros se puede realizar las pruebas de termografía y del efecto corona? Mira, estamos hablando de nivel de piso, ¿ya? Porque con dron también esa es una gran limitante, ¿no? Me hace recordar, por ejemplo, porque cuando volamos el dron y aplicamos una cámara de termografía, no es como tener una cámara fotográfica que tiene 30x de zoom, ¿no? Entonces, encima ahí pierde más la sensibilidad. Entonces, el dron tiene que acercarse más a cada componente para tener al menos una buena toma que pueda, digamos, tener una medición cualitativa y pueda decir si tiene punto caliente o no. Ahora, en el tema de las cámaras profesionales de piso, tenemos un alcance de hasta 30 metros para realizar inspecciones en las líneas de transmisión. De acuerdo, continuamos entonces con las preguntas. Y aquí Víctor Anaya nos indica, ¿qué tan crítico puede ser en una fuga de energía provocado por puntos calientes? En realidad hay que ver la criticidad, ¿no? Si tenemos una criticidad mayor a 20 grados, 30 grados, es una condición eminente de falla, ¿no? Que puede fallar en cualquier momento, puede causar un flashover y sacarnos de servicio a la línea. Básicamente es ver la tabla de criticidad. De acuerdo, Julio Alejandro nos indica, ¿qué nivel de humedad es aceptable para realizar una buena medición de efecto corona? Mira, esa pregunta también es muy buena. En realidad, nosotros como especialistas nos gustaría tener el peor caso, ¿no? Por ejemplo, una medición en invierno. O sea, el efecto corona sí va a variar, depende de las condiciones climáticas. O sea, se recomendaría, para tener el peor de los casos, con una humedad alta, ¿no? Tal vez en invierno, porque ahí, por presencia de la humedad misma, el efecto corona va a ser más intenso. Ahora, no quiere decir que cuando no haya humedad no se presente el efecto corona, sino que se intensifica mucho más, ¿no? O sea, como lo dije, si es que un equipo tiene efecto corona, sí lo tiene, sino que la humedad intensifica más este efecto, ¿no? Y vas a tener una cuenta mayor. Entonces, la recomendación sería realizar estas inspecciones en invierno, cuando la humedad relativa también sea alta, que es en las mañanas, a las 6 de la mañana más o menos, y al atardecer. Esa sería la recomendación. De acuerdo, continuando con las preguntas, Paul nos indica, ¿el uso del dron está normado? El uso de dron no está normado, pero sin embargo tiene una regulación por el MTC. Como le dije, el piloto tiene que tener una licencia que es la licencia de DJAC, creo, si no me equivoco. Entonces sí, está regulado por el MTC. De acuerdo, tenemos otra pregunta y Edgar Villasis nos indica, buenas noches, señor instructor, ¿qué cámara termográfica de dron es la más recomendable para la inspección de líneas de transmisión? Mira, es la tercera vez que respondemos esa pregunta, creo. Las cámaras, los drones de DJI, por ejemplo, los drones industriales como el Matriz 200 y todos, tienen un convenio con FLIR, ¿no? Entonces, estas cámaras FLIR son adecuables para estos drones, ¿no? Entonces, está el SEMSU, que creo, no, si no me equivoco. Entonces, son estas cámaras las que, digamos, se aplican al dron, ¿no?
Ustedes busquen en internet cámaras FLIR para dron y son las únicas que van a salir en el mercado, ¿no? De acuerdo, vamos a continuar con las preguntas. Y acá nos indica, bueno, Jonathan nos indica, al sobrevolar el dron sobre la línea de transmisión, ¿qué distancia se debe de considerar de acercamiento con la línea de transmisión considerando el nivel de tensión? Sí, como lo dije, es como la franja de servidumbre, ¿no? Tener una línea de muy alta tensión de 500 kb, entonces el vuelo del dron por lo menos debe ser a unos 15 metros, al menos en una inspección visual, ¿no? A 15 metros, a 20 metros, y como lo dije, en la inspección visual lo que nos da la precisión son los lentes, ¿no? Los lentes de 30X, que a una distancia de 100 metros podemos tener una imagen muy precisa y detallada de cada componente. Entonces, el tema de la distancia no es una limitante para tener unas buenas tomas, ¿no? Continuamos entonces con las preguntas y John y Lisa nos indica, ¿cómo sería con respecto a la calibración del instrumento de la termografía? Esa es una buena pregunta. Las cámaras, nuestras cámaras, por ejemplo, tienen un certificado de calibración que lo hacemos anualmente, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con laboratorios certificados que nos permiten garantizar las mediciones que estamos realizando. De acuerdo, Franco Junior nos indica, ¿qué tipos de efecto corona hay o solo hay un concepto? No, el efecto corona es un tipo de descarga parcial, ¿no? Y es uno solo. De acuerdo, acá tenemos otra pregunta de Eduardo y nos indica, para el mantenimiento predictivo de termografía, ¿cuál es la emisidad a considerar para el conductor nuevo de aluminio y el conductor con impregnación de partículas de polvo o mojo color negruzco? Ya, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, en el segundo caso, generalmente nosotros hacemos inspección en líneas que ya tienen servicio, ¿no? Y vemos un poco de corrosión y todo, entonces aplicamos la emisividad 0.85, ¿no? En líneas nuevas por la cerámica, ¿no? El cerámico tiene una emisividad de 0.95, la cerámica. Entonces, si es que sería nuevo, totalmente nuevo, aplicarías esa emisividad de 0.95. De acuerdo. Una pregunta de Cristian Delgado que él nos indica. Si aislador presenta fisura, ¿un buen siliconado puede aminorar la falla? Si el aislador presenta fisura, es más probable que tenga efecto corona, ¿no? Entonces ahí ya se va a dar una arborescencia eléctrica y puede ser un camino para un flashover. Se recomendaría hacer el cambio. De acuerdo, a ver, tenemos acá otra pregunta de Pizarro que nos indica. Cuando determina el delta de temperatura de un análisis cualitativo, ¿lo compara con con la temperatura ambiente o de qué otra manera se puede realizar el análisis correcto? Lo que pasa es que, como es un análisis cualitativo, solo es cualitativo, solo nos da una condición. Tiene punto caliente, no tiene punto caliente. Yo creo que ya no tendría caso ser más exhaustivo, ¿no? Eh, no podríamos cuantificarlo. En De cambio, acuerdo, tenemos. en una cámara profesional sí, obviamente. Lo que nosotros, las comparaciones que hacemos son entre fases. O sea, vemos conductores entre fases, ¿no? Por ejemplo, el vano de entrada, vano de entrada, las fases RST. Entonces, hacemos comparaciones y el delta de T, por eso justo la neta nos dice variación de temperaturas entre componentes similares a las mismas condiciones, expuestas a las mismas condiciones, ¿no? Entonces, es clara la norma, ¿no? Que evalúa variación de temperaturas en componentes similares, ¿no? También habla en la neta de variación de temperaturas respecto a temperatura ambiente, pero digamos lo recomendable es realizar variación de temperaturas con componentes similares. De acuerdo, ingeniero. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos a buscar algunas más que no se repitan. A ver, acá nos indica. ¿Cuánto es la póliza responsabilidad civil mínima solicitada en la normativa peruana para el uso de drones en uso comercial, como es en el caso de la inspección de líneas de transmisión con drones?
Mira, no entiendo muy bien esa pregunta, pero creo que va relacionado al tema del piloto, ¿no? Como lo dije, el tema del pilotaje está regulada por el MTC, que emite una licencia al piloto, ¿no? Para poder volar el tema del dron, porque el dron es un equipo suspendido que puede, digamos, causar un daño a la persona, a una propiedad, incluso a la línea, ¿no? Entonces, sí se emite una licencia que es el DJC, si no me equivoco. Tenemos otra pregunta de Manuel y nos dice, ¿qué modelo de dron recomienda para realizar las inspecciones de línea? En realidad, lo que recomiendo son los drones industriales, ¿no? Que tengan en el datasheet un buen soporte a la velocidad del viento con velocidades superiores a 30 kilómetros por hora, ¿no? Altura, todo eso está en el datasheet, que por lo menos, por ejemplo, si vas a hacer líneas de transmisión, nosotros encontramos diferentes líneas sobre los 3.000 metros, entonces que por lo menos en el datasheet aparezca estas condiciones y que puedan volar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De acuerdo, ingeniero, vamos a realizar la última pregunta ya. Y esta es de Carlos Anaya, y él nos indica, de acuerdo a mis inspecciones, manejo 2 tablas de criticidades para las conexiones y otra para el aislamiento. ¿La tabla que presenta para qué es? ¿Es para ambos casos? En realidad es para ambos casos y es muy buena la comparación que te estás haciendo, porque nosotros lo que vemos primero son los conectores, ¿no? Y en el termograma vamos a ver si es que tenemos alguna anomalía en el aislador. Eso es muy notorio. En el termograma lo vamos a notar si es que por efecto corona, por una, no sé, ya arborescencia eléctrica esté afectando al aislador. Entonces, si es que tenemos este termograma y ya tenemos afectación del aislador, tenemos que comparar entre aisladores, ¿no? Entre aisladores de buen estado. Entonces, la neta es bien clara y dice variación de temperaturas entre componentes similares. O sea, esta tabla es muy clara. Tú puedes comparar cualquier elemento, pero respecto a elementos similares, ¿no? Si vas a comparar aisladores, compara entre aisladores similares, entre aisladores de la fase RST. Si vas a comparar conectores, compara los conectores entre la fase RST. Es tan clara. Muchas gracias, ingeniero Gabriel, por tan interesante charla. Agradecer también a TID Electric y agradecerles a todos ustedes por su participación en el seminario del día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestros asistentes desde el extranjero, de Bolivia, Ecuador, España y otros países que por la distancia quizá no pueda mencionar y por cuestiones de tiempo también. En el chat se encuentra el link de nuestro grupo de WhatsApp, al cual los invitamos a unirse, donde compartimos las grabaciones de los seminarios, información técnica y los próximos eventos a realizarse. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en el Seminario Internacional Instalación y Comisionamiento en Subestaciones Encapsuladas KISS. Y también indicarles que estén atentos a nuestras redes sociales, donde estamos publicando los servicios que realizamos y los próximos eventos. Asimismo, por el chat también se ha enviado un enlace para que los asistentes que deseen un certificado de la presente charla se registren de forma adicional, el cual tendrá un costo de 50 soles. Sin más que decir, doy pase al ingeniero Gabriel Contreras para que nos dé sus palabras de despedida. Muy buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que esta charla haya sido del agrado de ustedes. En realidad este es un tema que me apasiona bastante, me gusta hablar de este tema. Disculpen si ha sido bastante corto, espero que las diapositivas hayan sido concretas y concisas, pero igual, pueden escribirnos, podemos realizar una charla coordinada tal vez en sus situaciones. Es más, nosotros realizamos capacitaciones in-house, donde demostramos el equipamiento que tenemos, vemos las cámaras ultravioleta y el tema de termografía, y es diferente verlo en campo, ¿no? Así que muchas gracias por su participación. Ha sido un agrado compartir con ustedes. Gracias.